Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula informativa. Nosotros somos el equipo inspector de la custodia conformado por Angelina, Gabriela y su servidor, Jesús. Y hoy realizaremos un análisis exhaustivo y profundo sobre la cadena de custodia, el pilar que sostiene la integridad del sistema penal acusatorio en México. Para entender su relevancia, no solo hablaremos de teoría, nos basaremos en un caso real resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Amparo Directo en Revisión 5267-2014. Este caso trata de un homicidio vehicular ocurrido el 29 de mayo de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Alrededor de la 1 a.m., en el estacionamiento de un salón de eventos, un vehículo Chevrolet embistió a un grupo de personas. Tras el impacto, el conductor huyó, dejando una escena de tragedia, varios heridos de gravedad y una mujer fallecida por policontusión. En ese instante, la escena se volvió un yacimiento de indicios. Aquí entra la cadena de custodia. Según el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se define como es aquella cadena de custodia del sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Aunado al segundo párrafo que lo dispone como, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios en que cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Su importancia radica en garantizar la mismidad. Esto significa asegurar que el indicio recolectado en el asfalto sea exactamente el mismo que se presente años después ante un juez, sin alteraciones, contaminaciones o sustituciones. Como bien señala el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier pérdida de control sobre la evidencia genera una duda razonable que impacta directamente en el principio de presunción de inocencia. Además, el artículo 228 establece que los responsables de este registro son el primer respondiente, policías de investigación, peritos y el Ministerio Público. El proceso legal se rige por los artículos 227 al 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera etapa operativa es la preservación. El primer respondiente tuvo la obligación de acordonar el estacionamiento para evitar la pérdida de indicios biológicos o materiales. Si el lugar no resguarda la prueba, se contamina y pierde su valor. Una vez asegurada la zona, pasamos al procesamiento. Artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una de las etapas más críticas porque es el primer contacto con la evidencia. Comprende 5 pasos, que es la identificación, fijación, fotográfica y videográfica, recolección, embalaje y sellado. En este caso de homicidio vehicular, fue vital proteger y recolectar, primero, manchas hemáticas, que son los fluidos biológicos. Después, fragmentos de cristales Por ejemplo, o pintura del vehículo, el fluido huellas de hemático frenado. se recoge con hisopos estériles y se coloca en contenedores adecuados. Cada muestra debe ser embalada y sellada herméticamente, anexando el registro inicial de cadena de custodia. Ese documento es el acta de nacimiento de la prueba. Detalla quién la encontró, a qué hora, lugar exacto y en qué condiciones.
El artículo 230 nos habla del traslado. No es un simple transporte, es una custodia continua bajo condiciones estrictas. Los indicios biológicos son sensibles al calor. En Ciudad Juárez, las muestras debieron ir en hieleras con control térmico para evitar su degradación química. En esta etapa se utiliza el formato de entrega-recepción. Cada vez que el indicio cambia de manos de la policía al laboratorio, se firma este registro con la hora exacta y condiciones del embalaje. Si falta un solo eslabón de firmas, la defensa puede alegar una ruptura de la custodia. Después viene la etapa de análisis, dispuesto por el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí es donde la ciencia habla. En los laboratorios forenses, médicos y químicos realizaron dictámenes de mecánica de hechos, estudios de ADN para confirmar la identidad de la víctima y análisis toxicológicos. El artículo 231 exige que el perito registre cualquier procedimiento que modifique el indicio. Esta trazabilidad permite que el resultado sea reproducible y confiable ante un tribunal. El resultado final se plasma en el dictamen pericial. Tras el análisis, los indicios pasan al almacenamiento, según el artículo 232. Se resguardan en bodegas de evidencia bajo estrictas medidas de seguridad, temperatura y control de acceso. Es un error pensar que la custodia termina en el laboratorio. Debe mantenerse hasta que el juez decida el destino final de la prueba. El momento principal es la presentación a juicio, por lo que dispone el artículo 237. Aquí, el Ministerio Público introduce la prueba material y debe demostrar que la evidencia es auténtica, que no fue alterada, que existe continuidad total en la cadena. En este caso, el Tribunal de Juicio Oral dictó inicialmente una sentencia de 30 años de prisión por homicidio agravado. Sin embargo, el caso escaló hasta la Suprema Corte. En la sentencia del amparo directo en resolución 5267 de 2014, la Suprema Corte enfatizó que la validez de la prueba depende de la trazabilidad completa, pero también aclaró algo fundamental: no cualquier error administrativo invalida la prueba, solo aquellos que afecten la autenticidad o generen duda razonable sobre lo que realmente pasó. La controversia que tuvo más peso fue la agravante de género, establecida en el artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua. La Corte determinó que, aunque la cadena de custodia probó el atropellamiento, la agravante por el simple hecho de que la víctima fuera mujer era inconstitucional, si no se demostraba que el crimen fue cometido en razón de género. Por ello, se ordenó revocar la sentencia para individualizar la pena nuevamente, eliminando esa agravante injustificada, pero manteniendo la responsabilidad penal gracias a que los indicios materiales fueron custodiados con rigor. Como demostración, un registro correcto debe verse así: el folio, el indicio, la ubicación y las observaciones. Entre ellas entran las horas y los sellos intactos. En conclusión, la cadena de custodia es la salvaguarda de la justicia. Sin ella, no hay prueba confiable. Sin prueba confiable, no hay condena legítima. Protege tanto la verdad de los hechos como los derechos fundamentales del imputado. Tras el análisis jurídico del caso, asegura que el Estado cumpla con su carga de la prueba de manera legal.